Buenos días. Mi agradecimiento a la vicerrectora de investigación de la UNED y sobre todo a las dos directoras del curso, a Dolores y a Ana, por esta continuidad, como decía Dolores. En esta ocasión, en la exposición de Venecia, no podía faltar alguna intervención relacionada con nuestra exposición de este verano. Y la verdad es que lo que hubiera sido ideal es que el propio comisario hubiera podido contarle la exposición. Como no ha sido posible, por razones de fuerza mayor, pues yo estoy aquí como sustituto, como suplente. Con lo cual salen ustedes perdiendo porque no he pilotado exactamente la exposición, aunque la haya seguido muy de cerca, y desde luego no soy un experto en el Renacimiento veneciano, soy un amateur, no soy un experto como lo es acreditadamente Fernando Checa. Entonces, lo que voy a tratar de ofrecerles, no es una cosa con pretensiones de conferencia académica, estaría un poco fuera de lugar en mi caso, sino más bien un paseo bastante personal por la exposición, destacando algunas cosas que me parecen muy importantes, algunas piezas de las que están incluidas en la exposición. Me voy a dejar muchas fuera necesariamente porque la exposición, un recorrido exhaustivo daría para varias horas seguramente y no les voy a someter a esa tortura. Voy a hacer un paseo muy personal sobre algunas piezas y trayendo a colación cosas que no están en la exposición, a veces, ocasionalmente, para entender este o aquel punto. Bueno, la exposición ha sido una exposición que ha llevado, yo creo que desde que se lanzó el proyecto, se lanzó hace 4 años y ha sido muy laboriosa, como suele serlo este género de exposiciones. Ha dado muchas vueltas, ha tenido diferentes estructuras, digamos, de detalle, pero desde el principio a mí me entusiasmó el que tuviera un planteamiento aparentemente sencillo, didáctico, porque las exposiciones son, desde luego, grandes recursos didácticos y no son tratados, no son enciclopedias, no son tesis doctorales, hay que llegar a un público muy amplio al que no se le puede presuponer ninguna erudición sobre la materia. Entonces, me gustó que el planteamiento era muy sencillo y se puede resumir en 4 frases. Yo lo resumiría así. En Venecia hubo un renacimiento, es decir, el Renacimiento no fue un privilegio florentino-romano. Lo que pasa es que el Renacimiento veneciano fue distinto, fue peculiar, tiene su especificidad. Fundamentalmente, no es intelectualista como el Renacimiento florentino-romano, sino sensualista, y no está marcado por la primacía del dibujo, del diseño, sino que en él hay una hegemonía más o menos abierta, más o menos confesada, casi siempre confesada, del colorito, del color, ¿no? Entonces, en Venecia hubo un renacimiento, ese renacimiento tuvo características propias, diferenciadas con respecto a la tradición florentino-romana, y ese renacimiento fue clasicista, como lo fue el florentino-romano. ¿Y qué significa el clasicismo en el sentido más general de la palabra? Clasicista es toda aquella época en la historia del arte en la que se profesa que la misión del arte es la producción de belleza. Aquellas épocas que ponen la belleza de la figura humana, sobre todo, pero también la belleza del paisaje, la belleza en general, como el propósito de la obra de arte, tienen derecho a ser llamadas clasicistas, porque hay que recordar que en la mayoría de la historia del arte, los artistas no han estado ni exclusiva ni a veces principalmente preocupados por la belleza. Si vamos a la Holanda del siglo XVII, la preocupación por la belleza es a lo sumo secundaria.
y no digamos ya lo que sucede en el siglo XIX o en el siglo XX. A veces el público piensa que el alejamiento de la belleza ha sido una cosa muy reciente, de la modernidad. No es cierto. La belleza ha sido el propósito central de las artes visuales, de la escultura, de la pintura, en la antigüedad clásica, en las épocas grecorromanas que constituyen todavía el paradigma de todo clasicismo, en el Alto Renacimiento, fundamentalmente en el Alto Renacimiento italiano, y poco más, y muy poco más. Y en otras ocasiones, cuando la belleza ha estado presente en el arte, ha sido anecdóticamente. Ahora, si el Renacimiento veneciano fue también clasicista y estuvo, por consiguiente, dominado por la noción de la belleza, ¿cómo concibió la belleza el Renacimiento veneciano? Y entonces Checa despliega tres ideales, tres estereotipos estéticos que no sé si decir que son característicos de Venecia, no son exclusivos de Venecia, desde luego, pero sí dominan en la pintura veneciana del Cinquecento. El primer tipo estético es el de el joven melancólico, contemplativo de la órbita de Giorgione. El segundo tipo es una belleza femenina muy carnal, que está presente en esas bellas de cabellos rubios y sueltos y presencia más bien opulenta, ¿no? En las figuras de Veronés, por ejemplo, en las bellas de Tiziano. Y hay un tercer paradigma estético, un tercer estereotipo de belleza, que sería masculino otra vez, pero no de naturaleza contemplativa, sino activa, y no, digamos, juvenil, sino viril, maduro, y sería el paradigma de la belleza del poder, de la magnificencia, del brillo de las armaduras, de los señores de la guerra que están en la sala correspondiente de nuestra exposición. Después de haber expuesto esos tres paradigmas estéticos, la exposición nuestra continúa con una sala dedicada al paisaje, que en realidad no es solo al paisaje, sino a eso que en un sentido muy lato se puede llamar lo pastoral. Y termina con una sala en la que se resume la crisis, el final, la agonía, diríamos, del clasicismo, de su noción de la belleza, de su hegemonía de la belleza. El subtítulo de la exposición de Fernando Checa, como saben, es el Renacimiento en Venecia, triunfo de la belleza y destrucción de la pintura. Y esto de la destrucción de la pintura ha estremecido a los candidatos a patrocinador, a los que hemos acudido e incluso algún conservador. Había una conservadora de un museo de Baltimore, del Walter Art Museum, que nos escribió una carta muy preocupada. ¿Pero qué es esto de la destrucción de la pintura? Ya van ganas de decirle, pues, mire, señora, vamos a hacer una pira en el patio y vamos a quemar todo lo que nos envíen. A veces entre los conservadores hay una cierta incapacidad para las expresiones metafóricas, ¿no? A lo que se refiere Checa es a una cierta descomposición de la misma noción de la pintura predominante en el Renacimiento por efecto de esa dinámica improvisatoria de libertad sin freno en que los grandes venecianos, y muy señaladamente el último Tiziano, Tintoretto o Bassano, entraron a partir de un cierto momento, a mediados del siglo. A mediados del siglo empezaron a hacer lo que Marco Boschini, en el siglo siguiente, llamaba la esgrima de la pintura. Y de tanto gusto por liberar la pincelada y por pintar sin dibujo previo, terminaron cayendo en una especie en lo que los
críticos más conservadores, sobre todo los de adscripción florentino-romana, vieron como una auténtica corrupción del diseño y de la noción de la belleza. Eso es, lo veremos así muy rápidamente, al final, lo que se entiende por destrucción de la pintura, que naturalmente abre el camino, como siempre señala Checa, porque Checa es alguien, bueno, es un historiador generalista y cuando está hablando de la Venecia del siglo XVI, está pensando también en la pintura del siglo XX, pues esa destrucción o descomposición de la pintura renacentista veneciana, de la mano del último Tiziano, de Tintoretto, de Bassano, a lo que abre la puerta, por lo menos lejanamente, es al impresionismo decimonónico o incluso al expresionismo abstracto polocchiano, si queremos llevar la cosa ya a su extremo. Bueno, pero voy a empezar el paseo sin más preámbulos que ya han sido demasiado largos. Era para contarles un poco cómo veía yo la esencia del recorrido de la exposición. Hay otras cosas, hay unos preliminares muy interesantes, donde se habla de la misma reconstrucción de Venecia como ciudad. Y en la primera sala está esta fantástica vista de Venecia, de Jacopo de Barbari, un artista del norte, un artista alemán, pero instalado en Venecia, que crea esta vista urbana prodigiosamente, bueno, que abarca todo, pero al mismo tiempo está en todos los detalles. Todavía ahora, cuando a veces en un estudio de historia del arte o de historia de arquitectura se nos quiere hablar de una determinada manzana, de uno de los campi venecianos, de una iglesia o de algo, se acude al zoom y se hace un blow-up de esta vista de Venecia y tenemos ahí en detalle cada manzana y cada edificio. Es verdaderamente prodigioso, ¿no? 1500. De 1500 data esta vista. Están los 8 vientos, porque Venecia no tiene murallas, está abierta a los 4 puntos cardinales y los vientos la azotan desde todos los puntos cardinales, y está presidida arriba por Mercurio y abajo por Neptuno, que resumen magníficamente la esencia de Venecia: el comercio y la navegación, aliados, dos mitades de la misma cosa. Venecia, 1500. La situación de Venecia en 1500 es, ¿cómo diría?, la de, parodiando el título de aquella novela y aquella película, una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra. Primero, Venecia ha sufrido, en una época que era de máximo esplendor, la caída de Bizancio, que es un imperio al que ha estado vinculada desde siempre. La caída de Bizancio puede ser una bendición mezclada para Venecia, porque por una parte la priva de una referencia en Oriente muy importante para Venecia, pero por otra parte la convierte a Venecia en el centro de gravedad de muchas cosas que antes pasaban en Bizancio. Entre otras cosas, todos los refugiados se vienen a las posesiones venecianas y caerán en manos venecianas muchas plazas de ultramar. Con el tiempo, naturalmente, pues el dominio otomano terminará haciéndose muy difícil de sobrellevar. En 1500, la Serenísima se encuentra en guerra con los turcos otomanos, en una de esas guerras periódicas que los venecianos llevaban con tanta gracia, porque siempre conseguían que no se convirtiera en una guerra total, en una guerra de exterminio. Los venecianos no podrían haber aguantado una guerra total contra los turcos otomanos. Los turcos otomanos habrían arrasado. Se las arreglaban para manejar los conflictos localizados con los turcos y una estrategia de contención, de diplomacia, de intercambios comerciales, etc., ¿no? Pero estaba en guerra con los turcos en aquel momento y perdía importantes puestos de ultramar en el Egeo. Entre tanto, en el continente las cosas no iban mucho mejor. Julio II había creado
la Liga de Cambrai, una alianza fundamentalmente antiveneciana con Luis XII de Francia, Fernando II de Aragón y el emperador Maximiliano, o sea, todas las potencias fundamentales europeas. Y, bueno, se desencadenó una guerra que duró entre el 1508 y 1516 y una derrota en la batalla de Añadelo en 1509 estuvo a punto de acabar con Venecia para siempre. Se libraron de milagro. En los años siguientes, como las alianzas cambiaban rápidamente, Julio terminó aliándose con Venecia, el Papa, y combatiendo a Francia. Y Venecia recuperó sus posesiones. Para el año 17 había recuperado Verona y había recuperado lo fundamental de la terraferma. Pero más cosas, más desdichas. Venecia sufría periódicamente los embates de la peste, como es propio de cualquier puerto abierto al tráfico de ultramar. Y lo sufrió en muchas ocasiones. Una muy grave fue en 1510, solo un año después de la batalla que casi terminó con Venecia. Quizá la peste de 1510 fue lo que acabó con la vida de Giorgione, tan joven, demasiado joven, ¿no? En fin, ese es el panorama de una potencia comercial y marítima con un pequeño imperio de ultramar que, además, en estos años ha visto pasar a un segundo término sus propias rutas comerciales, no solo debido a los turcos, sino porque los portugueses y los españoles han abierto otras rutas atlánticas que van a terminar desplazando el papel de Venecia y dejando a Venecia allí en el fondo de un cul-de-sac. ¿Qué hace Venecia con esta situación adversa, con esta acumulación de grandes contratiempos? Pues lo que hace Venecia es, Checa lo explicó el día de la rueda de prensa de la exposición muy bien, es una operación de imagen en realidad. Es reinventarse como la ciudad más bella del mundo, con los mejores artistas del mundo. Y en un momento en que ni la prosperidad ni la fortuna le daban, en el momento en que la prosperidad y la fortuna le daban más bien la espalda, Venecia consigue hacerse una reputación mundial, es decir, europea, como destino de artistas, destino de connoisseurs, de coleccionistas, y también crea, a partir de lo que ya era una escuela pictórica significativa, pero a veces provinciana con respecto a Florencia, retardataria, siempre a la zaga de lo que se hacía más en el centro de Italia, crea una escuela de pintura tan fabulosa que vivimos de ella todavía. Todo el siglo XVII va a vivir de lo que Tiziano, Tintoretto, Veronés y sus contemporáneos hicieron. Sería inconcebible ni Caravaggio, ni Rembrandt, ni Velázquez son concebibles sin la pintura veneciana. Esto somos todos conscientes y lo han reconocido así, ni Rubens, perdón. Toda la pintura pictórica del barroco está muy determinada, todo lo más innovador, todo lo mejor de la pintura que se ha hecho en el siglo XVII está determinado por las lecciones de Venecia. En fin, vamos a entrar un poco en el detalle de cómo la exposición va desgranando lo que fue esa escuela veneciana a partir de 1500. Hay un retrato de Gentile Bellini, o atribuido a Gentile Bellini, en la primera sala de la exposición, nada más entrar en la exposición, del dogo Giovanni Mocenigo. He aprendido recientemente que no se dice Mocenigo, como uno tendería a decir, sino Mocenigo, me lo contó una veneciana que vino aquí. El dogo Giovanni Mocenigo, muy rico, muy poderoso, de una de las grandes familias venecianas, retratado por Gentile Bellini. Tenemos esta versión del Museo Correr en la exposición. Hay otra en la Frick Collection de Nueva York,
que no está en la exposición. Y es muy interesante porque con Gentile tenemos ya la sensación de cómo en un esquema arcaizante, en un esquema de una silueta plana, que era el formato tradicional de los retratos de los dogos hasta mediados del siglo XV, ha inyectado una fuerte dosis de volumen y de realismo también, porque el dogo Giovanni Mocenigo tiene una fisonomía inconfundible, muy personal. Incluso la capa de armiño que lleva no forma parte del atuendo ceremonial de los dogos. Es un detalle de él. Era un ostentoso, era un fardón. Y como era muy rico, llevaba el armiño, además de las vestimentas ceremoniales de por sí ya pomposas y ostentosas, ¿no? Ahora, al final de la exposición tenemos el retrato de Tiziano del dogo Francesco Venier, que pertenece a la colección del museo. Y bueno, pues en esas décadas transcurridas es muy expresivo comparar los dos retratos, que son completamente distintos como planteamiento pictórico y transmiten también una sensación muy diferente de lo que era el poder en la Serenísima. Del 78, en que está datado el retrato de Mocenigo, hasta el 54, pues bueno, no es un siglo, pero es casi un siglo. Y ha cambiado todo. Se ha roto toda la, en fin, esa rigidez arcaica y se ha ganado en realismo por todos los lados, pero sobre todo la imagen de la magnificencia, del poder, de la máxima magistratura de la Serenísima, ha sido sustituida por una imagen, ¿cómo decir?, de fragilidad humana, de fatiga, de enfermedad. Venier era un dogo que estaba seriamente enfermo, que solo podía caminar ayudado por dos personas y que falleció muy poco después, estuvo solo 2 años en el Palazzo Ducale y murió muy poco después de haber tomado posesión. Entre paréntesis, siempre digo que aunque la gente piense que las gerontocracias son regresivas, en realidad las gerontocracias son la forma de organización política más progresiva que hay, porque en una gerontocracia como lo era la República Serenísima de Venecia, donde los gobernantes llegan al poder con 75, con 78, con 80, con 80 y tantos años, no pueden perpetuarse mucho tiempo, no pueden quedarse mucho tiempo y, por consiguiente, el peligro, el riesgo del poder tiránico es menor. Los venecianos sabían eso muy bien, estaban muy preocupados porque ningún dogo se erigiera en rey o en tirano, ¿no? Bueno, he traído también del propio Tiziano, que fue pintor oficial de la Serenísima desde 1517 y que pintó muchos retratos de dogos, he traído otro retrato, el de Andrea Gritti, sobre todo para que vean cómo la importancia que tiene la expresión del carácter, es decir, hubiéramos podido juzgar a Mocenigo por los retratos de Gentile Bellini como personaje, pero aquí el carácter, el temperamento del dogo está mucho más en primer término. Andrea Gritti era un tipo dominante, autoritario, todos los testimonios además lo contraponen a Venier. Venier, en cambio, es un hombre que parece, no sé, quizá por la debilidad de la enfermedad, apacible, más conciliador, y además es sabido que el gesto con el que Tiziano lo representa es el gesto de clemencia de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en los Musei Capitolini, que es el gesto de perdonarle la vida a un germano que puede que estuviera al pie del caballo originalmente, ¿no? Entonces es gesto de apaciguamiento.
caracterología, la psicología, la doctrina de la expresión ha pasado a primer término en lo que antes era la expresión simplemente del poder puro y duro. Todo eso ha cambiado la pintura veneciana en un siglo. Y al fondo, por cierto, hay un incendio, un aspecto de catástrofe que es un enigma. Nadie ha sabido interpretar a qué se refiere esa catástrofe, pero, en fin, no es como de muy buen agüero, ¿no? Porque el que el dogo aparezca con un incendio al fondo, con la imagen quizá de una catástrofe o de una batalla. Esa imagen, la imagen de las ojeras, las mejillas hundidas, la piel enrojecida, los ojos, la mirada profunda del dogo, pues son ciertamente los de un enfermo, los de un hombre débil, pero al mismo tiempo están llenos de eso que hay tanto en el Tiziano tardío. Esto ya es el Tiziano tardío, que es, hombre, vacilo un poco sobre llamarle espíritu, porque puede sonar algo cursi, pero es algo que está más allá de la fragilidad física, ¿no? Pero vamos con los estereotipos de belleza o los paradigmas estéticos que la exposición presenta. Me voy a saltar la construcción del clasicismo, los retratos magníficos de Moroni, que me encantan, pero no encajan mucho en este relato simplificado que quiero hacer. Y vamos a pasar directamente a la tercera sala de la exposición, donde están reunidos una serie de retratos que son expresión de ese ideal del retrato giorgionesco que a partir de los primeros años de la primera década de 1500 dará lugar a tantos retratos tan intrigantes, tan fascinantes, tan enigmáticos. Muchos de ellos enigmáticos desde el momento en el que no sabemos ni quién es el representado, ni tampoco quién es el pintor. Muchos de los retratos que vamos a ver del Círculo de Giorgione, por llamarle de alguna manera, han sido atribuidos a Giorgione, pero han dejado de estar atribuidos a Giorgione hace ya tiempo. Estos dos pues van con una interrogación. El de Budapest está en la exposición, es un retrato fantástico al que la diapositiva esta no le hace justicia en absoluto. Y yo he traído como acompañante el famoso retrato Giustiniani, llamado así por la familia que fue su primera propietaria, la familia Giustiniani, y es un retrato que no fue atribuido a Giorgione hasta el siglo XIX, pero que recientemente se ha puesto en tela de juicio su atribución. La Royal Academy de Londres hizo una cosa divertida, convocó a dos especialistas, Peter Humphrey, al anglosajón Peter Humphrey y al alemán Paul Johannides, para que defendieran sus respectivas posturas. Humphrey defendía que es un Giorgione, o sea, defendía la opinión más tradicional, y Johannides, que es un retrato del joven Tiziano. Y bueno, los puso a debatir, la exposición estaba, digamos, muy abierta y finalmente incluso convocó una votación en redes sociales, que no sé, por cierto, qué resultado tuvo. Pero bueno, tampoco nos importa mucho, ¿no? Hay muchos rasgos característicos de Giorgione ahí, pero claro, son rasgos compartidos también por joven Tiziano. El parapeto, por ejemplo, el tipo de vestido. Y bueno, se ha comparado el retrato de Giustiniani con muchos ejemplos, tanto de Giorgione como de Tiziano, sin llegar a ninguna. Me gustaba compararlo con el de Budapest, por la presencia del parapeto, por la manera del cabello, por el aire melancólico muy predominante, aunque el retrato de Giustiniani es algo más asertivo porque mira al espectador y el otro, en cambio, lo evita, ¿no? ¿En qué consiste la aportación de Giorgione o del giorgionismo en el dominio del retrato?
Antes de Giorgione, por decirlo de una manera muy simple, los retratos venecianos subrayaban sobre todo y ante todo la posición social del retratado. Esto pasa siempre, ¿no? El retrato empieza siendo un género no dedicado a la singularidad de la personalidad de nadie, sino dedicado a la posición de quien sea en el mundo, la posición social, política, económica, lo que sea. ¿Cuáles son los títulos, los cargos, las dignidades del sujeto retratado? Y eso se representa con atributos, con insignias, con decoraciones o con lo que sea. La gran novedad del retrato giorgionesco es que la posición social, hombre, podemos seguir suponiendo que estos son caballeros, desde luego, pero pasa a un segundo término. Los retratos de Giorgione son exquisitamente ambiguos en lo que se refiere a las circunstancias del nacimiento y la ocupación del retratado. Juan Antonio Ramírez, nuestro querido Juan Antonio Ramírez, hablaba siempre de la indefinición del bolero, ¿no? Así como en el tango o en la copla española uno se entera de todos los particulares de la historia. Si ella hacía esto y él hacía lo otro y se dedicaban a tal y les pasó esto, el bolero es completamente indefinido, no sabemos nada, a veces ni siquiera sabemos el sexo de las personas implicadas en la historia. Y quizá esa es una clave de su éxito. Bueno, pues haciendo una comparación irrespetuosa, a los retratos de Giorgione les pasa un poco eso. En gran medida su encanto procede de una indefinición, de una ambigüedad flotante, que de todas formas sí tiene un foco, pero no es la definición del sujeto como por su posición social, sino la definición psicológica del sujeto. Es decir, ¿quién es este tipo que tenemos delante? ¿Quién es este tipo al que se presenta detrás del parapeto? Esa es la pregunta que parecen plantear. Y entonces, ¿qué es? ¿Es un joven caballero dado a la literatura o aficionado a la música o enamorado y desgraciado en amores o melancólico porque su temperamento se lo impone así? Estos suelen ser los resultados de la encuesta, ¿no? Todo esto viene, hay que reconocérselo, de Leonardo, ¿no? Leonardo visitó Venecia en 1500 y debió de llevar consigo dibujos de lo que es la gran novedad en muchos sentidos de Leonardo. Bueno, aparte del esfumato y otras cosas, el lenguaje de la pose, del gesto, de la expresión, lo que los italianos de la época llamaban il moto, el movimiento en el sentido del movimiento del ánimo, la expresión del ánimo. Los venecianos asimilaron, absorbieron esta pasión por la expresión, por la psicología de los personajes, probablemente por influencia de Leonardo. Se alejaron del lenguaje más frío, más distanciado de Giovanni Bellini, por ejemplo, para adoptar este lenguaje, como diría, más sentimental, o si queremos caricaturizarlo, más literario, ¿no? Cada uno de estos personajes de Giorgione y de su círculo, bueno, a veces adoptan como papeles dramáticos, ¿no? Uno es, por ejemplo, este joven de Bernardino Licinio, que por cierto parece casi una chica, una característica también del retrato giorgionesco es a veces una cierta ambigüedad sexual, una cierta androginia en algunos de ellos. Está ahí posando de trágico con la calavera. No solo es una vanitas, porque se puede presentar un retrato con vanitas y presentar el retratado con una ligera sonrisa. No, es un personaje trágico, ¿no? Es un personaje que mira hacia arriba con una expresión de dolor. El otro, pues es, como muchos de los personajes, de Cariani, pero que también ha estado atribuido a Giorgione, al círculo de Giorgione en algunos momentos, pues es no sé,
un reconcentrado, un absorto, un introspectivo, que está rumiando sus lecturas, ¿no? Posiblemente un apasionado de la poesía, ¿no? Quizá un lector de griego, seguramente un lector de griego y de latín, de las obras que publicaba Aldo Manuzio en Venecia, ¿no? Cada personaje adopta un papel. El príncipe de los retratos de esta sala es el loto, el retrato de un joven en su estudio. No quise traer una versión demasiado oscura, pero creo que me he pasado, porque en esta se ve demasiado, ¿no? El retrato es más oscuro, como verán, al natural. Tampoco me preocupa tanto la exactitud de las diapositivas, precisamente porque tenemos las pinturas aquí al lado y las verán enseguida. A mí me resulta como inevitable acordarme del hombre del guante de Tiziano, al que está cerca en el tiempo, al contemplar el retrato de Loto. Siempre les digo a los periodistas cuando me preguntan por Mona Lisa que a la entrada de la Salle de Setà, donde está la detestable Mona Lisa, en el Louvre, está este retrato de Tiziano, que es mucho mejor retrato, mucho mejor pintura, y merecería ser el mejor retrato del mundo con muchos más méritos que Mona Lisa, ¿no? El retrato de Lorenzo Lotto es un ejemplo de ese carácter enigmático que rodea a todo en el círculo de Giorgione. Porque, bueno, ¿qué sabemos de ese? No sabemos quién es el retratado, no sabemos en absoluto su nombre, debía de ser alguien con una posición importante. Sabemos, o se desprende de... Tiene colgado un cuerno de caza al lado de la ventana y eso nos hace suponer que ha sido cazador, pero seguramente ha dado la espalda a los placeres de la caza en favor del libro que hay sobre la mesa. El libro que hay sobre la mesa es de tal formato que debe de ser un libro de cuentas. O sea que a lo mejor no le ha dado la espalda a los placeres de la caza para dedicarse a la literatura, sino probablemente a la administración de su patrimonio, de las empresas familiares. O sea que a lo mejor estas son las fantasías en las que, a las que se ven arrastrados los estudiosos de Giorgione, ¿no? Después de una juventud dispersa, a lo mejor ha vuelto a la prudente administración del negocio familiar. Los atributos sembrados sobre la mesa, que son extraordinarios y sorprendentes, abren dos posibilidades. Que estemos ante un retrato, digamos, moralizante, en el que se recomienda un género de vida y se desprecia otro, o bien que estemos, lo cual podría ser muy verosímil en el caso de un giorgionesco como lo es Lotto en el dominio del retrato psicológico, podemos estar no ante una recomendación moralizante, sino ante una caracterización de cómo es ese individuo. Por ejemplo, el lagarto que está sobre la mesa podría ser una recomendación de contención y de temperancia en asuntos amorosos. Podría ser una admonición del tipo de sé frío como un lagarto, para no dejarte arrastrar por las pasiones. Pero podría entenderse que el lagarto y los otros emblemas aluden más bien a una característica psicológica. El lagarto es frío, seco y frío, como los saturnianos, como los poseedores del temperamento melancólico. Y a lo mejor lo que se está haciendo no es dar lecciones, sino caracterizar a ese individuo. Los pétalos de rosa, que eran un tratamiento contra la melancolía en la época, o las cartas, que pueden ser cartas amorosas, sobre la mesa, podrían completar una caracterización psicológica de este sujeto más o menos desventurado o afortunado, ¿no? El segundo capítulo de la exposición de las ideas de Venecia, el segundo gran ideal estético que Checa nos presenta, es el de la bella, bella veneciana, que es
una mujer con unas características físicas recurrentes, bastante constantes, como diría, curvy, rubia, lozana y poco, como diría también, poco pudorosa, porque las costumbres en Venecia eran las más libres de Italia y las más libres de Europa, y no solo las cortesanas que probablemente aparecen con frecuencia en los cuadros de Tiziano, de Veronés, sino también las damas de impecable condición vestían, por ejemplo, con los escotes más profundos de Europa, ¿no? Bueno, he traído un poco, medio en serio, medio en broma, el retrato de un poeta de Palma el Viejo, que es una obra que se ha asociado a veces a un retrato, aunque está sin comprobar, naturalmente, del poeta Lodovico Ariosto, que tiene todas esas características ambiguas, contemplativas, de ensoñación melancólica que hemos visto en los retratos giorgionescos, y tiene también un cierto aire como femenino, ¿no? en esa misma, ese aire un poco decadente de los retratos giorgionescos, y lo he traído para asociarlo a esta Laura, así muy potente, que se suele considerar que es la Laura de Giorgione el comienzo de toda la línea, el género de las belle, de las bellas venecianas, de las que tenemos varias en la exposición, de Palma o del propio Tiziano. Y además, bueno, me hacía gracia porque los dos llevan el laurel. El laurel es un símbolo de virtud, pero puede ser de virtud poética o académica, o puede ser de virtud de honestidad femenina en el matrimonio. Bueno, la Laura de Giorgione es uno de esos cuadros atribuidos a Giorgione con más seguridad e incluso datado con cierta seguridad porque tiene una inscripción en el reverso. Es una expresión, como los retratos giorgionescos masculinos que hemos visto, de la entrada de Leonardo en la escena veneciana, de cómo Leonardo modifica el tono del retrato, con esa vaguedad, con esa ambigüedad, con esa suspensión, detrás de la cual sospechamos una personalidad muy interesante, muy fascinante. La Laura de Giorgione tiene unos atributos, bueno, los historiadores del arte son deliciosos, yo puedo decirlo porque no soy historiador del arte, ¿no? Soy filósofo. Los historiadores del arte son deliciosos porque, por ejemplo, uno lee sobre la Laura de Giorgione y entonces un historiador te explica minuciosamente cómo el seno descubierto es un emblema de fecundidad, pero puede aludir también a la virtud de las amazonas, que solo tenían trato sexual con hombres para reproducirse, pero que no eran nada lúbricas, y el velo nupcial y el propio laurel como símbolo de virtud completan como el cuadro de la perfecta casada, de la perfecta novia. Así que este sería, en principio, un retrato destinado a celebrar las virtudes de la novia, probablemente para la intimidad doméstica. Pero al final de uno de esos comentarios uno se puede encontrar con cláusulas, con disclaimer como, bueno, también podría tratarse en realidad de una cortesana. Y podría tratarse de una imagen pues encargada por un cliente de la cortesana en cuestión, ¿no? No por un marido atento, sino por un cliente. En realidad, muchas de las belle que descienden de esa Laura, tenemos el de Palma porque está en nuestra colección, no tenemos la Violante de Tiziano, pero es otra de esas pioneras de la tradición de las belle, son absolutamente ambiguas. No solo porque no sabemos si son honestísimas mujeres muy bien casadas,
vestidas y enjolladas por sus maridos para presentarlas en sociedad, o si son cortesanas muy bien vestidas y enjolladas por sus propios recursos, porque las cortesanas bien de Venecia pues tenían muchos recursos, o qué. Pero es que ni siquiera sabemos si las belle venecianas son retratos propiamente, o si son más bien imágenes genéricas, idealizadas, imágenes que se venderían en el mercado como del tipo, bueno, yo llego a un dealer y le digo, quiero una mujer muy bella para colocarla en el salón, ¿no? Y eso se hacía. Quiero, por ejemplo, una Judith y la pongo encima de la mesa del comedor. No sabemos nada. Algunas tienen nombre propio, pero son nombres muy probablemente apócrifos. A la Violante de Tiziano se la llama Violante porque la pintura se atribuyó a Palma durante mucho tiempo y Palma tenía una hija que se llamaba Violante. Y además se inventó una historia según la cual Tiziano era novio de Violante, ¿no? O había tenido una relación. O sea que todos los nombres son, en fin, muy volátiles. La Bella de nuestra colección es una de las joyas de nuestra colección y ha resistido a los ensayos de interpretación, a los intentos de interpretación durante mucho tiempo, incluida la inscripción en el parapeto, que hay 40 hipótesis sobre lo que significa y todo eso. Hay una Bella en particular por la que tengo debilidad, que es la Bella por excelencia, y está en la exposición por fortuna. Viene de los Uffizi, bueno, de la Galería Palatina, de Palazzo Pitti, es esta de la derecha. Yo siempre, intuitivamente, a mí siempre me ha recordado, con todo el respeto, con todas las excusas de antemano, a la señora duquesa de Urbino, a Eleonora Gonzaga, aunque Eleonora fuera mayor y fuera un poco más seca y menos... siempre me la ha recordado. Y leí recientemente, cuando estaba leyendo cosas sobre esta exposición, que la hipótesis, no obstante, se había descartado hace tiempo. La hipótesis de que la Bella pudiera ser un retrato más o menos idealizado de Leonora. Me podrán decir, pero bueno, ¿cómo va a ser un retrato idealizado de Leonora, una señora que en realidad pues, tiene un parecido como tan leve o tan remoto? Considérese el caso de Isabela d'Este. Estos son dos cuadros que no están en la exposición, ¿no? El primero de ellos es una copia que Rubens pintó en 1609 de un cuadro de Tiziano, de un retrato de Tiziano que ha desaparecido, que era un retrato de Isabela d'Este. Isabela d'Este, la famosa marquesa de Mantua, hija de Ercole I d'Este, duque de Ferrara y de Leonora de Nápoles, era una señora a la que habían pintado, no era famosa por su belleza, sino por su inteligencia, y la habían pintado muchos pintores célebres: Cosme Tura, Mantegna, Leonardo, Francesco Francia, Lorenzo Costa. En 1529, cuando se dirige a Tiziano, tenía 55 años, era bajita y gordita y estaba más bien deteriorada. Ella no era muy partidaria de posar con los retratos y se empeñaba en que los pintores la retrataran partiendo de descripciones, porque pensaba que esas descripciones la favorecerían. Y a veces las descripciones no estaban hechas ni siquiera por personas que la hubieran conocido del natural, sino que estaban hechas por poetas que la describían a partir de otros retratos. Bueno, ella lo que quería era alejar el ojo del artista de la excesiva proximidad, ¿no? Pues bien, parece que el retrato de Tiziano no le gustó nada a Isabela, es natural. Y le pidió a Tiziano algún tiempo después que le hiciera otro retrato
pero más bien con el aspecto que ella tenía 40 años atrás. Y así la retrató, parece ser, Tiziano, en este retrato también del Consistorisches Museum, que tiene, donde, bueno, está muy bien vestida, muy enjollada, con el cibelino ese de armiño fantástico, lleva un tocado parecido, ¿no? Pero además está extraordinariamente guapa. Entonces, podríamos pensar, volviendo a lo de antes, que la vela de Tiziano tenga en su origen también, si no a Eleonora Gonzaga, se ha hablado también de Isabela d'Este como una posible sugerencia, ¿no? Como un punto de partida, como un estímulo para crear una imagen que es medio realidad, medio ficción, o digamos un 80% de realidad, un 90% de ficción y un 10% de realidad. Otro dato que tenemos que considerar a la hora de relacionar todas estas imágenes es el de las modelos, que por supuesto muchas veces estaban dedicadas a ocupaciones non santas, pero muy lucrativas. Hay una modelo llamada Angela, que era bastante amiga de Tiziano y de Pietro Aretino, Angela Zaffetta. La llamaban Angela Zaffetta porque su padre era policía, un zafo en lengua veneciana. Ella se llamaba en realidad Ángela del Moro. Esta Ángela del Moro era una cortesana muy cotizada de Venecia, una de las más cotizadas, la segunda más cotizada, nos dicen, y las cortesanas venecianas eran muy famosas en toda Europa. Estuve leyendo un testimonio de un caballero, creo recordar que era francés, que había peregrinado a Venecia para acostarse con una famosísima cortesana veneciana. Y para su desdicha, la cortesana le había recibido, había conversado con él, le había examinado y había decidido que él no iba a usar de sus servicios como cliente. Entonces, con lo cual se había vuelto muy decepcionado y sobre todo muy desconcertado, porque claro, en otros sitios las cortesanas no se permitían rechazar a los clientes. Bueno, parece ser que Angela Zaffetta, que era, que fue amante de Hipólito de Medici, del cardenal Hipólito de Medici, pudo ser la desencadenante de la famosa Venus de Urbino, que por cierto estuvo muy poco tiempo en Urbino y ni siquiera sabemos si es una Venus, porque podría ser que esta pintura fuera la representación de una cortesana veneciana, simplemente, en su casa. Y puede ser que además el cuadro lo pintara Tiziano para ofrecérselo a la cortesana, que lo colgara en su casa y que lo viera Hipólito. Sabemos que Hipólito no lo encargó, pero estaba fascinado con el cuadro. Tiziano quería obtener un beneficio eclesiástico para su hijo Pomponio y adulaba todo lo que podía a los cardenales también situados como Hipólito. Entonces, el rostro de la Venus de Urbino se parece bastante a la vela. Y hay quien dice que Tiziano puede hacer un juego de vestida desnuda con la vela y con la Venus de Urbino. Bueno, pero creo que ya me he apartado bastante un poco de la exposición. Por supuesto que en la trastienda de la Venus de Urbino estaba el primer desnudo tumbado, la madre de todos los desnudos, el primer desnudo en la naturaleza, plenamente integrado con el paisaje, que es este Giorgione, que por cierto lo acabó Tiziano, como se sabe, porque el pobre Giorgione se murió. Tiziano completó el paisaje y añadió un Cupido a los pies de la diosa que se tapó en el siglo XIX y que hoy solo se puede ver en radiografía. La sala de las Belle, en nuestra exposición,
aparte de las Vele, de estos retratos que no se sabe si son retratos o son ficciones o son ideales, está cuajada de fantásticas mitologías de Veronés. Y hay una, sobre todo, que es un prodigio y realmente es un privilegio increíble, que el Palazzo Ducale, que creo que no la ha dejado nunca para una exposición fuera de Italia y solo en contadísimas ocasiones para exposiciones dentro de Italia, nos haya prestado el Rapto de Europa, de Veronés. Hay una versión en la National Gallery de Londres, pero no le hagan caso, es de taller. Es una versión derivada y como simétrica de esta, con mucha menos gracia. Es inevitable, cuando consideramos las mitologías de Veronés, que por cierto están muy bien ahí junto a las Vele, porque Veronés es el mayor celebrador de la belleza femenina y de la carne, del placer de ver a estas mujeres con cualquier pretexto alegórico, mitológico, el que sea. Es inevitable compararlo con el famosísimo Rapto de Europa que está en ese museo inverosímil que es el Isabella Stewart Gardner de Boston. Porque Tiziano, como por otra parte la mayor parte de los pintores del Renacimiento, se centra en el rapto. Hoy todos los estudios de género hablan de la violación, entre otras cosas porque en inglés the rape es a la vez el rapto y la violación. Hombre, la mitología hay que tomarla con cierta distancia, porque o sea, la violación es un crimen horrible, pero nadie se transforma en toro, ¿no? Nadie se convierte en toro, es decir, no hay que tomar literalmente todo lo que dice la mitología, ¿no? En todo caso, Tiziano ha puesto el acento en el pathos, efectivamente, en lo que tiene de violento, en lo que tiene de tempestuoso, la historia relatada por Ovidio, que, por cierto, Ovidio no se centra en esto que pasa ya en el mar. Les recuerdo muy brevemente la historia, ¿no? Europa es una princesa de Tiro bellísima, Zeus o Júpiter se enamora de ella, se convierte en un fantástico toro blanco, muy grande y muy manso en apariencia, con unos cuernecitos muy pequeñitos, dice Ovidio, para no darle miedo, y va entre el ganado y ella se queda fascinada con el toro y termina engalanándolo con guirnaldas de flores y subiéndose a él, y cuando, una vez que está subida, el toro echa a andar y ya no lo pilla nadie, claro, y se echa al mar y cruza el mar. Entonces, Tiziano ha escogido la plena acción, el momento del pleno despliegue de toda la historia. Veronese está en los preliminares, en la construcción de la progresión que va a llevar a esto. Está en la seducción más que en la violación, más que en el rapto. Porque, bueno, a Europa en realidad la suben al toro y está rodeada por todas esas doncellas. Ella parece sonámbula y las doncellas parecen estar sobornadas por Júpiter, ¿no? Para aderezar todo aquello. Y, bueno, muchas de las cosas están relacionadas con la preparación de la novia, con los rituales nupciales, ¿no? Con el engalanamiento de la novia. Luego la historia sigue y vemos cómo el toro desciende hacia el mar y cruza el mar. O sea, que hay una licencia por la cual el pintor, muy poco frecuente esto, en fin, en la pintura ya tan naturalista, el meter un decurso temporal con diferentes etapas en un solo cuadro, en una sola imagen, ¿no? Hay dos escenas mitológicas fantásticas de Veronese, Céfalo y Procris y Venus y Adonis. Me quedo con Venus y Adonis porque la comparación con el Tiziano es particularmente interesante. De nuevo, Veronés evita ir al momento
ya desencadenado de la acción. Evita ir directamente como va Tiziano. Tiziano va al grano y va directamente a aquel momento en el que hay más movimiento y más intensidad pasional. Se supone que es un momento en que los amantes, Venus y Adonis, parecen a punto de separarse, ¿no? Porque él se quiere ir a cazar, está impaciente y ya ha echado a andar con los perros y ella le retiene. Y Veronés, como pasaba antes, como pasaba en Europa, escoge un momento anterior y escoge la gradación muy paulatina que va a conducir a un clímax, pero prefiere que anticipemos la culminación de la acción, que no la veamos ya hecha. Hay una cosa muy interesante, que esto es de mi cosecha, en la relación entre estos dos cuadros, los dos del Museo del Prado. A ver si me encargan una exposición de contexto. Venus está mirando a este grupo, o parece estar mirando a este grupo del amorcillo, el cupido y el perro de caza, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro de caza quiere despertar a Adonis para irse de caza. El perro está impaciente y el amor le retiene, le sujeta. Ahora, este abrazo es una miniatura, es un eco miniaturizado de esto. Es decir, de la misma manera que Venus retiene a Adonis, el amor retiene al impulso violento, masculino, predatorio, cinegético, de esa misma manera el amorcillo, o sea que Veronés se las ha arreglado como para meter un recuerdo, una reminiscencia, un eco del cuadro de Tiziano en su propia imagen. Y lo mira como, bueno, ahí está eso, pero yo estoy en otra cosa, estoy en el foreplay amoroso o en el después, más bien, no en el foreplay. En el después del amor entre Venus y Adonis, estoy en un momento todavía idílico, aunque perturbado ya por el presentimiento de lo que puede venir, ¿no? Entonces es extraordinariamente hábil, yo creo, en la manera de, en este juego como de matrioscas narrativas, en meter unas historias dentro de otras, ¿no? Uno de los prejuicios más tontos acerca de Veronés es que siempre se le ha considerado simplemente un decorador. O muchas veces se le ha considerado solo como un decorador, porque pinta tan magníficas arquitecturas y decoraba las arquitecturas reales, además. Es decir, decoraba villas, decoraba palacios y luego dentro de los cuadros pintaba también maravillosas arquitecturas, que se ha pensado que era alguien que vendía color por metros. Y podía vender color por metros, ¿no? Porque probablemente antes hablaba de la sal de Setá, de que la gente va a ver Mona Lisa y no ve otra cosa. Bueno, el cuadro más grande y probablemente el mejor cuadro del mundo está en la sal de Setá y es Las bodas de Caná, de Veronés, ¿no? Bueno, pero aparte de cubrir con color muros, Veronés era un maestro absoluto, probablemente mayor que Tiziano, construyendo historias y graduando los efectos emocionales de esas historias. El final de esa sala de las Belle, muy hábilmente lo ha puesto Checa en estas tres magdalenas penitentes. Esta es una precursora que no está en la exposición, pero que había que traerla, porque es la desnuda de la cual tienden a diferenciarse algo, añadiendo poca honestidad, la verdad, las magdalenas vestidas que tenemos en la exposición. Checa y el museo, todo el equipo, ha hecho un gran esfuerzo para reunir esta, que es de una colección privada, la del Hermitage, que para mi gusto es la mejor y que sería todavía mejor si no estuviera tan sucia como está y si le limpiaran los barnices, y la de Capodimonte, que está muy bien también, ¿no? Y bueno, pues son unas pinturas donde culmina, en realidad son una culminación del erotismo veneciano típico,
iba a decir que es paradójico que sean de tema religioso, pero en realidad una de las lecciones para mí de la pintura veneciana es que los mecanismos que los pintores venecianos aplican a una escena profana y a una escena sagrada son los mismos. Bueno, es conocido el famosísimo conflicto de Veronés con la Inquisición, ¿no? Por lo que era una santa cena, una última cena, y terminó siendo la comida en casa de Leví. Porque trataba lo sacro como profano y viceversa. Mientras que en Roma pues las cosas cambiaron más deprisa, en Venecia se hicieron mucho los longuis con la Contrarreforma. Bueno, Venecia, una de las cosas más maravillosas de Venecia es que siempre mantuviera una autonomía tan entera frente a Roma, ¿no? Y también la mantuvo en la Contrarreforma, bueno, en la persecución de los sospechosos de herejía. Y yo diría que así como Venecia no adoptó la separación tajante entre lo sagrado y lo profano impuesta por Trento, en general por la Contrarreforma católica, lo que sí adoptó de la Reforma católica fue la explotación del sentimiento, ¿no? Eso sí, porque Madalena es una figura absolutamente central de la Contrarreforma, como San Pedro, por la efusión lacrimosa, porque San Pedro y la Madalena son los santos llorones, son los santos del arrepentimiento, son los santos de la conversión pasada por una emoción profunda o intensa. Esa conversión emocional combinada con el erotismo, pues les garantizaba a los pintores un mercado fabuloso, ¿no? Mercado. Y hay, bueno, Checa explica en el catálogo el laberinto que yo nunca termino de comprender de los posibles comitentes de cada una de las pinturas, ¿no? Desde Dávalos hasta Felipe II, pasando por tutti quanti, y cómo en realidad no hay certeza sobre casi nada. Pero les haré gracia de eso y pasamos al tercer y último ideal figurativo de belleza, que es la belleza activa y, digamos, viril adulta, no la del joven melancólico, contemplativo e intelectual y un poco sospechoso de ambigüedad sexual o de androginia, sino aquí, en la sala del brillo de las armaduras, en principio, nos la sabemos con la expresión del poder viril en toda su dureza, toda su crudeza también. El brillo de las armaduras. Hay un texto en el catálogo de un autor italiano que lo llama l'ultimo fulgore, ¿no? El brillo sobre las armaduras tenía un papel muy importante para los pintores. En la retórica del Paragone, de la comparación entre pintura y escultura, en los comienzos del Cinquecento, se citaba siempre una anécdota de que Giorgione había pintado una pintura, un cuadro, donde había una coraza y un espejo y un río, y así se podían ver diferentes objetos desde distintos puntos de vista, de modo que la pintura emulaba a la escultura en su multiplicidad de puntos de vista. Bueno, las armaduras están en la pintura por razones visuales, porque lucen mucho, evidentemente, porque el poner el blanco de plomo, ese intenso en la máxima luminosidad del negro de una armadura alemana, es un efecto espectacular, y al mismo tiempo porque el contenido de la pintura, porque el programa de las pinturas, de los retratos, se presta a ello. Por ejemplo, el de este famoso caballero, Francesco Maria della Rovere, tercer duque de Urbino, una persona formada en la corte de Urbino, que tenía fama de ser una de las más exquisitas de Italia y de Europa, y luego enviado a la corte de Francia para continuar su formación, y que terminó convirtiéndose en uno de los condottieri
en uno de los generales mercenarios más importantes de esta época tormentosa. Fue primero general en la Liga Antiveneciana de Cambrai, en la ofensiva antiveneciana de la Liga de Cambrai. O sea, fue de los que en 1509 estuvieron a punto de que Venecia desapareciera. Por eso es tan curioso, tan paradójico que el máximo exponente de la pintura veneciana le retratara. Pero es que hubo una reconciliación. Cuando el Papa se reconcilió con la Serenísima, Francesco María de la Rovere se convirtió en el general o en el comandante en jefe de los ejércitos venecianos. La tacha parece que era alguien de mucho valor militar. Bueno, está pintado como arrogante, incluso como temible, aunque luego era extremadamente prudente en sus maniobras y hasta un poco irresoluto en sus decisiones tácticas que a veces no llegaban a tiempo. Por ejemplo, se le atribuye a él, a su fracaso, a su falta de resolución, a su falta de agilidad, el que Roma fuera finalmente saqueada, el saco de Roma, porque él tenía que haber parado aquello y no fue capaz. Tiziano lo pintó en este fantástico retrato que no es de cuerpo entero, no es como el del emperador Carlos V, pero casi, que es como de 3/4, y que está relacionado con la serie de los Césares que Tiziano le habían encargado pintar para Federico Gonzaga, duque de Mantua, como parte del programa del Palazzo Ducale de Mantua. Aquí los vemos en unos grabados posteriores, por supuesto, unos grabados flamencos, porque los retratos originales de Tiziano, del Palazzo Te, fueron vendidos a la corona inglesa. Luego, con la revolución en Inglaterra, los adquirió Felipe IV y finalmente se quemaron en el incendio del Alcázar. O sea que se acabaron los retratos. Bueno, hay una cosa muy divertida en el hecho de que Francesco María de la Rovere esté colgado en la pared contigua a nuestro joven caballero en un paisaje al que he llamado capitán veneciano, y lo entenderán si leen el artículo de Gentili en el catálogo, porque cambia la identidad supuesta de este joven caballero. Durante mucho tiempo se creyó que este tipo era Francesco María de la Rovere. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible que los historiadores sean tan miopes? Bueno, por estos misterios de la imputación o de la atribución de los retratos. Fíjense, 2 retratos supuestos de Francesco María de la Rovere en años muy anteriores. Por ninguno de los 2 pongo la mano en el fuego, pero durante mucho tiempo este se ha considerado de Giorgione, se consideraba que un retrato juvenil de la Rovere, y aquel otro de Rafael. No es que se parezca, pero bueno, tienen aire lánguido los 2, tienen melena, y particularmente el de Giorgione podía tener una sintonía, ¿no? Gentili sostiene, y parece que por primera vez hemos dado con la identidad de este caballero en el paisaje, al que se le ha estado investigando durante décadas. Gentili sostiene en el catálogo, en esa exposición, que lo ha logrado a través del escudo de cuadros amarillos y negros, que es el escudo de la familia Gabriel, una familia importante veneciana de la época. Gentili sostiene que este señor era Marco Gabriel, un militar veneciano de buena familia, que siendo joven fue destinado a una plaza en el Peloponeso, en una plaza militar y comercial veneciana, en ultramar, como
y al año siguiente llegaron los turcos, con malas intenciones, claro. Los turcos asediaron la ciudad, la tomaron, pasaron a cuchillo a sus habitantes y se llevaron preso al tal Marco Gabriel, que sería ejecutado después de haber fracasado los intentos de rescate como un año después. Entonces, Gentili recupera toda una serie de datos muy convincentes que nos permiten suponer que el retrato fue pintado póstumamente por Carpaccio, por encargo de un miembro de la familia, para conmemorar a Marco Gabriel y reparar la difamación que había sufrido porque se le había acusado de haber negociado demasiado con los turcos o incluso de ser un traidor. Pero bueno, solo quería hacer un comentario relacionado con la distribución de nuestra exposición, aunque esto sea tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? En realidad, en esta sala de poder viril, este señor encaja poco. Este señor pertenece más bien, está más relacionado con los retratos giorgionescos de la primera sala, aunque lleve armadura. Es curioso. Bueno, los Giorgione y su círculo eran capaces también de retratar a soldados y a tipos aguerridos, ¿no? Pero este da la impresión de ser un joven estudioso, melancólico, poeta, enamorado, lo que sea, embutido en un uniforme de parada, en una... Ya vamos terminando. La penúltima sala de la exposición, bueno, la sala siguiente, ya hemos pasado revista a los tres ideales estéticos fundamentales, el del joven melancólico, el de la bella carnosa y el del general armado con coraza. El siguiente capítulo en esta investigación sobre la belleza que hace Fernando está dedicado al paisaje y a la pastoral. Bueno, lo pastoral es un género absolutamente central en la literatura veneciana. El editor Aldo Manuzio, que es el famosísimo el editor más distinguido de toda su época, que en realidad no era veneciano, que había nacido muy lejos de Venecia, que se formó entre Roma y Ferrara, llegó a Venecia en 1489, instaló su propio negocio editorial en el 95 y empezó a ofrecer unas exquisitas ediciones cuidadísimas en sus textos y cuidadísimas en su tipografía y en todo. Y ¿saben cuál fue uno de los primerísimos textos publicados por Aldo Manuzio? Los idilios de Teócrito, que es el origen de todo el género pastoral, el lugar del que procede todo el género pastoral. También publicaría al otro gran clásico antiguo del género, las bucólicas de Virgilio. Y luego vendría, naturalmente, como creación contemporánea, la Arcadia de Jacopo Sannazaro. ¿Por qué esta pasión por lo pastoral? Bueno, hay una explicación quizá simplista, muy sencilla. Venecia es la ciudad más ciudad del mundo, ¿no? Es una ciudad hecha de agua y edificios. Poco verde hay en Venecia, ¿no? El verde de los paisajes venecianos es una cosa mental, es una cosa que se ve en la terraferma. Los que venían de Treviso, de Verona, veían las estribaciones de los Alpes, la campiña, pero en Venecia, campiña no había. Entonces, precisamente por ser la ciudad más urbana del mundo, la nostalgia de la sencillez de la vida pastoral y de la armonía de los seres humanos con la naturaleza, pues quizá tenía que florecer allí mejor que en ningún otro sitio. Tenemos este palma, que es estupendo, que puede que se refiera a la historia esa particularmente truculenta de las Metamorfosis de Ovidio, en la que Júpiter se disfraza de Diana o se convierte, toma la apariencia de Diana para seducir a la ninfa Calisto, que luego se queda, como saben, preñada y es condenada
por Diana, excluida y convertida en una osa. Todas las metamorfosis de Ovidio son una deliciosa denigración de los dioses y de sus decretos, ¿no? Bueno, pues esto que ha dado juego tantas veces para escenas más o menos lésbicas, o sin el menos abiertamente lésbicas, tiene su eco, naturalmente, de la pintura archipastoral de las pastorales, que es el concierto campestre de Tiziano, donde también hay dos señoras opulentas sentadas en la hierba de una manera que lo recuerda un poco. El concierto campestre siempre se ha visto relacionado con la idea de la inspiración poética, ¿no? Con una especie de teoría de la inspiración poética. Gentili ha añadido algo que es interesante, que puede estar aquí un paragone, una rivalidad que era un tema del humanismo veneciano, que es la rivalidad entre la música culta, que procede de Apolo y de Orfeo, y es interpretada por los instrumentos de cuerda y la voz humana, y la música inculta y rústica, que procede de Pan y Marsias, que es tocada por instrumentos de viento. Los instrumentos de viento impiden el canto y afean el rostro, porque uno tiene que hinchar los mofletes para tocar la flauta o la trompeta o lo que sea. Y para Gentili esa oposición está ahí latente en el concierto campestre. La música nunca anda lejos, como se muestra en la exposición de Checa. Antes les hablaba de la relativa indiferencia hacia la división de lo sacro y lo profano, relativa, no quiero que esto se tome demasiado literalmente, hacia las fronteras entre lo sagrado y lo profano en Venecia. La sensibilidad pastoral es completamente transversal. La encontramos igual en escenas mitológicas que en escenas religiosas. Una de las estrellas de la exposición es esta Virgen del Conejito del Louvre, de Tiziano. La Virgen con el Niño, el nombre más digno es La Virgen con el Niño, Santa Catalina y un pastor, que no es un cuadro muy grande, pero es un cuadro delicioso, y que he traído para compararlo un cuadro anterior, una década anterior, que se suele considerar que es la pastoral originaria de las Sagradas Familias de Tiziano, que es este de la National Gallery de Londres. Fíjense en una cosa, la Sagrada Familia con Pastor, que es un cuadro magnífico, delicioso, tiene una composición triangular, rafaelesca, muy poco imaginativa y muy conservadora. Comparado con esta triangulación, la Virgen del Conejito es revolucionaria, o sea, está partida en dos mitades, todo el peso de las figuras a un lado, la figura del pastor, que aquí estaba en primer término, compensando a la Sagrada Familia, se nos ha ido allí al fondo, no se sabe bien por qué. A veces se ha especulado sobre si es un comitente de la obra, porque está muy bien retratado, es un personaje concreto. Y aquí están, pues, la Virgen, vestida sencilla pero muy bien, y sobre todo Santa Catalina, que va vestida como una noble veneciana, como una dama, porque además la Santa Catalina de Alejandría era una persona de sangre real y entonces lleva la corona. Eso sí, está puesta sobre, porque se tiene que llevar, hasta cuando va de picnic, se tiene que llevar los atributos del martirio, la rueda con los cuchillos, ¿no? Pero bueno, he dicho lo del picnic no por casualidad. Ahí hay una cesta de picnic donde se lleva... ¿Qué se lleva en la cesta de picnic la Virgen María con el niño? Pues la manzana de Eva y las uvas de la pasión, de la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Y el conejito por qué? El conejito, dicen los que entienden de estas cosas que hay un simbolismo del conejo muy antiguo que le atribuye la capacidad de reproducirse sin relaciones sexuales. O sea que sería una imagen del pobre conejo convertido en una imagen de la concepción virginal de María, ¿no? Un cuadro que está en la otra
cara, y que yo es un cuadro que aprecio mucho de Palma, de nuestra colección, es esta Sacra Conversazione, que es muy campestre también. Los venecianos estaban obsesionados por convertir a veces estas Sacre Conversazione, que habían empezado siendo tremendamente rígidas y simétricas y muy solemnes, donde todos, la Virgen y los santos, estaban muy serios y como y tenían de todo, eran todo menos conversaciones, porque no hablaban entre sí nada, convertirlas en escenas donde verdaderamente haya una interacción entre las figuras y además el espectador se sienta como invitado a participar en algo. Entonces, hay un ensayo de humanización de la iconografía religiosa, de acercamiento de la iconografía religiosa y, desde luego, planteado desde un marco completamente pastoral. Lo mejor es la vida sencilla en el campo, en armonía con la naturaleza, y olvidarnos de todas estas complejidades de la vida urbana y tal. Esto es lo que ha inspirado al género pastoral desde la época de Teócrito. En fin, termino ya. En cierto sentido, nuestra exposición se puede contar como una historia que va del Caballero de Carpaccio en el año 5, lo hemos antedatado con respecto, antes se decía que era del año 1510, ahora decimos que es del año 5, por razones que están en el texto de Gentili y también en el catálogo. Desde el año 5, el Caballero de Carpaccio, hasta el Paraíso de Tintoretto, de casi el final del siglo, ¿no? Hay todo un mundo entre esas dos pinturas. Aquí comienza eso que, o en esta época ha comenzado ya eso que llama Checa la destrucción de la pintura. El Paraíso es, por decirlo en pocas palabras, porque el asunto es muy complejo, es un boceto creado por Tintoretto, bueno, un boceto de no sé cuántos metros de ancho, pero un boceto, un estudio, para probablemente, después de que la sala del Gran Consejo del Palazzo Ducale se quemó en el 77, el concurso de sustitución de las pinturas que habían sido destruidas, y en particular la de Guariento, que ocupaba el fondo de la sala. En realidad, bueno, la cosa es más compleja porque hay otro boceto en el Louvre de Tintoretto que no tiene nada que ver, y entonces no sabemos si este fue un cambio de idea, fue de otro momento, no me puedo parar a explicarlo. Lo que siempre me ha fascinado y preocupado a la vez de esta pintura, que está siempre, como saben, colgada en el hall, y es la mejor manera de destruirla porque no se la ve nada, pero bueno, es como una tradición de la casa, y si la quito y la llevo a una sala, se enfadarán todos conmigo. Ahora que lo tenemos en la exposición, se pueden apreciar los magníficos colores de Tintoretto, que además salieron a la luz en el curso de una limpieza, de una restauración que tuvimos hace pocos años, ¿no? Pero lo que siempre me ha fascinado de esto es que es una especie de juicio final manipulado. Es como si lo hubiera sometido al juicio final de Miguel Ángel, a una distorsión anamórfica, extraña. Hombre, ciertamente hay cambios iconográficos significativos, ¿no? Como el poner no a este Cristo juez terrible, sino la coronación de la Virgen más equilibrada, dos figuras con la luz en el medio. Pero el planteamiento del cielo como una especie de océano donde los grupos aislados van como navegando. Podría ser como una imagen de la propia Venecia, como un conjunto de islas, ¿no? Porque es una composición muy rara en este contraste, en este contrapunto de la oscuridad de las figuras y la luz resplandeciente que viene del fondo. Aquí, por supuesto, debían estar retratados todos los centenares de miembros del Gran Consejo. O sea, todo el que era alguien en Venecia estaban en la gloria. Los otros pues, estaban fuera, claro. Que Tintoretto amara, admirara, reverenciara a Miguel Ángel como lo hacía,
tenía en el contexto veneciano algo de blasfemo. En realidad se podría cifrar la clave de Tintoretto como, se podría decir, Tintoretto igual a Tiziano más Miguel Ángel. Es una simplificación, pero a veces puede funcionar. Pero el mero hecho de mencionar la admiración por Miguel Ángel en el contexto veneciano tenía algo ya de atentado contra Tiziano y de atentado contra todo lo que Venecia era. O sea, era como un delito de lesa patria, ¿no? de traición flagrante. En la última sala están todos los testimonios de esa destrucción de la pintura de que hablaba Checa. Muy rápidamente, la destrucción de la pintura a manos de Tiziano, de Tintoretto, pero también de Veronés. En las últimas décadas del siglo XVI es primero un asunto de violencia. La violencia está por doquier. Los temas violentos, los temas sangrientos ganan terreno, los temas trágicos. En la pintura de los venecianos, que habían empezado teniendo este talante pastoral de búsqueda de la armonía a cualquier precio, ¿no? La violación de Lucrecia es un cuadro de Tiziano singularmente violento y en el que además la pintura, la factura, parece participar de esa violencia. Parece que está pintada con los dedos en vez de con un pincel, ¿no? Y la Judith y Holofernes de Veronés también. Veronés ha pasado injustamente por ser un pintor un poco banal en el sentido de que todos son como eventos felices, incluso los acontecimientos más escabrosos de la mitología aparentemente están descritos como en un tono de fiesta cortesana, pero podía ser muy trágico cuando le daba la gana. A la violencia exterior la acompaña el arrepentimiento, el dolor de corazón, las lágrimas de San Pedro y la Magdalena, pero también este dolor, esta penitencia de San Jerónimo con la piedra para golpearse en el pecho, ¿no? En el que San Jerónimo está despojado de todo y la pintura también se despoja de todo. O el dolor y la angustia de la oración en el huerto de Veronés, que siempre están, los he traído los dos juntos porque en estas escenas todos se vuelven muy aficionados al nocturno. Cae la noche sobre la pintura veneciana, entre 1550 y 1570 cae la noche, también en Veronés. Y en esa noche hay siempre como un foco, un rayo espectacular, que no sabemos de dónde viene, de luna o un rayo sobrenatural, que es el que ilumina el asunto espiritual, ¿no? Quizá el más extremo de todos los extremos que hay en esa sala sean las dos escenas de Jacopo Bassano, donde no solo se lleva al extremo la violencia, el sufrimiento, el contraste de luz y sombra de la noche, sino el deshacerse la pintura, el abocetamiento, el tratar la pintura como si fuera un borrón, ¿no? En esa manera valiente, como se le llamaba en la época, cruda, que suscitó tanta resistencia, tantas desconfianzas y que Marco Boschini, por ejemplo, defendía como el sumum del virtuosismo del pintor, pero el pintor convertido casi en un performer, en un actuante, en alguien que está ahí haciendo gestos en escena. Viendo estas pinturas de Bassano, me acordé de un cuadro que habíamos tenido el año pasado aquí, el último Caravaggio pintado supuestamente de la Banca Intesa San Paolo, el martirio de Santa Úrsula, extremadamente oscuro, tenebroso, siniestro y todo lo que ustedes quieran. Y le dije a Checa, oye, me preocupa esto, me he acordado del Caravaggio, estoy mal. Y me dijo, no, es completamente correcto. Bassano es perfectamente admisible que Bassano te conduzca a Caravaggio.
Muchas gracias.